Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 32 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra de Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hay un dicho que usamos en España que dice algo así como que a una persona con hambre es mejor enseñarle a pescar que darle pescado para comer. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, esto lo que viene a enseñarnos que lo más valioso que podemos hacer con una persona, con otra persona en nuestro entorno, es enseñarle a que por sí mismo él pueda hacer las cosas. Y digo esto porque justamente es lo que Jesús está haciendo en este versículo 32. El Señor no solamente nos está mostrando, no solamente nos está revelando todo lo que ha de suceder en los últimos tiempos, no solamente está profetizando lo que ha de venir, sino que también, sobre todas las cosas, nos está enseñando a discernir los tiempos. Lo que quiere Jesús de todos nosotros, de sus discípulos, es que estemos formados y entrenados en el discernimiento espiritual. Y con este mensaje pretende que aprendamos a saber interpretar los tiempos. Conozco muchos creyentes que en este tema de la escatología y en otros temas bíblicos también, simplemente se ciñen a repetir, a recitar lo que han escuchado de otras personas. Y no digo que esté mal, porque como el propio apóstol Pablo enseña en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 11 en adelante, es el propio Jesús el que ha constituido pastores y maestros para perfeccionar, para edificar la iglesia. Pero que tengamos pastores y maestros que nos enseñen la palabra de Dios no quiere decir que cada creyente no tenga la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Jesús quiere que cada uno de nosotros sepamos y podamos interpretar las señales de las cuales Él nos está hablando. Por eso en este versículo 32 usa la palabra aprended. Todo creyente está llamado a aprender, a discernir los tiempos. Y aprender implica un proceso. Un proceso para alguien que quiere aprender es prestar atención, tiene que detenerse, tiene que observar, pero sobre todo tiene que tener un corazón bien dispuesto para ser enseñado. No te imaginas la cantidad de comentarios, de mensajes que me llegan en estos últimos devocionales de personas que quizá no están totalmente de acuerdo con mi manera de pensar, con mi manera de entender o interpretar este capítulo 24. Y eso está bien. Yo en ningún momento he dicho que tenga la verdad absoluta. No es así, faltaría más, ¿verdad? Pero lo que le digo a todas esas personas es que si piensan diferente a mí, que me lo hagan saber basados en la palabra de Dios, basados en versículos bíblicos y no en opiniones de otras personas. El asunto está en que, como te decía antes, muchas personas lo único que hacen es repetir lo que alguien les ha dicho, lo que alguien les ha enseñado. Y ellos se han encajonado en esa enseñanza y ya no quieren aprender lo que Dios enseña a través de su palabra. Mira qué hermoso lo que el salmista dijo allí en el Salmo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Qué bonito, ¿verdad? David no era un hombre cualquiera. David era el rey de Israel. Era un hombre que aún desde su juventud, él fue ungido para ser rey. David era una persona muy inteligente. Bueno, solo hace falta ver cómo él pudo engrandecer, ensanchar su reinado. Pero lo más hermoso de todo es que a pesar de ser quien era, David seguía teniendo un corazón enseñable. David siempre estuvo dispuesto a seguir aprendiendo. Y si quieres aprender del mejor maestro, si quieres aprender del mejor predicador, sin duda alguna tienes que aprender de Jesús.
El mismo Señor dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y en el versículo 10, que uno es nuestro Maestro, el Cristo. Y fíjate cómo Jesús usa las cosas más simples, más sencillas, para revelarnos lo eterno. En este versículo, Jesús está tomando un ejemplo cotidiano como lo era una simple higuera. Una higuera era un árbol totalmente común en Israel y todo judío sabía perfectamente los procesos que tenía la higuera. Todos sabían que cuando la rama se ponía tierna, cuando la rama brotaban las hojas, eso indicaba que ya el verano estaba muy cerca. Justo antes del verano, la higuera producía hojas con el fin de proteger el fruto de los rayos del sol. Mira, déjame hacer aquí un paréntesis para poder aprender o recordar algo hermoso de la palabra de Dios. ¿Recuerdas ese episodio que muchos no saben interpretar cuando Jesús maldijo una higuera? Este pasaje lo podemos encontrar en diferentes evangelios, en este de Mateo y también, por ejemplo, en el de Marcos, en el capítulo 11, desde el versículo 12 en adelante, cuando se nos dice que Jesús vio de lejos una higuera que tenía hojas y cuando se acercó a la higuera no halló higos y entonces en el versículo 14 Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto, y la higuera se secó en ese instante. Y muchos se preguntan, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué maldijo esta higuera? Pues por lo que estamos viendo en esta ocasión, porque la higuera solo produce hojas con el único fin de proteger el fruto. Por lo tanto, las hojas indican que hay fruto. Sin embargo, Jesús vio las hojas de lejos y cuando se acercó a la higuera, se dio cuenta que no había ni un solo fruto. Por lo tanto, era un acto de hipocresía por parte de la higuera. Y esto nos enseña cómo mucha gente se viste, se llena de hojas, aparentando cosas que no son en realidad. Presumen de cosas que cuando te acercas un poquito a ellos te das cuenta que no hay ningún tipo de fruto. Y Jesús está usando esta simpleza, esta simple ilustración para que aprendamos a discernir los tiempos. Las hojas en la higuera no nos indican que ya estamos en verano, pero sí nos indican que estamos prontos a que llegue el verano, a que el verano está cerca. Y de la misma manera, todas las señales de las cuales el Señor Jesucristo nos ha estado hablando a lo largo de este capítulo 24, nos están anunciando que algo está cerca. En resumidas cuentas, lo que Jesús espera de su pueblo es que aprendamos a discernir los tiempos. Esto no se trata de cuánto conocemos de doctrina, esto no se trata de quién sabe más versículos de memoria, esto de lo que se trata es de poder y saber interpretar de una manera correcta lo que Dios está haciendo y en la temporada en la que nosotros nos ha tocado vivir. Pero lo que más tenemos que tener presente es que el discernimiento es algo que se obtiene cuando nosotros estamos dispuestos a ser enseñados por Dios. El discernimiento es un fruto que viene cuando caminamos con Dios. Por eso lo más importante no es solamente conocer todo lo que dice la palabra de Dios, sino que sobre todas las cosas, lo que tenemos que hacer, lo más importante, es conocer al Dios de la palabra. Tenemos que ser como ese gran hombre del Antiguo Testamento llamado Enoc, que dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, que Enoc caminó con Dios. Enoc es de esos personajes que la Biblia no nos da mucha información de él. No sabemos prácticamente nada de este hombre, salvo lo más importante. Enoc caminó con Dios. Y eso es lo que tú y yo deberíamos hacer, caminar con Dios. Y en ese caminar, te garantizo que ahí vamos a conocer mucho mejor al Dios de la palabra. Y por lo tanto, cuando conocemos al Dios de la palabra, tendremos más discernimiento a la hora de estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tú traes discernimiento a nuestra vida para que podamos entender, Señor, los tiempos. Ayúdanos a que aprendamos, Señor,
a tener un corazón enseñable, que podamos seguir aprendiendo todo lo que tu palabra nos dice. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Y gracias, mi Dios, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si estos devocionales están bendiciendo tu vida, te pido por favor que te suscribas a este canal, que le des también me gusta, like a este contenido y que lo compartas con todas aquellas personas que también tú consideras que puede ser de bendición. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria basadas en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz, enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.